es una iglesia corrupta, una iglesia que ese espíritu dañó a la iglesia. Y recuérdense que cuando estamos hablando de iglesia y de este tema, la iglesia corrompida por el jezabelismo, nos estamos refiriendo a seres humanos, a personas. Y dentro de cada uno de nosotros hay espíritus. Somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, pero hay otros espíritus malos que andan dando vueltas, que a veces se apoderan de uno. Y las iglesias, existía ese tipo de conflicto en las iglesias, en las 7 iglesias de Asia. Pero vamos a hablar porque vamos a ir largo. Hoy voy a terminar, porque por el amor de ustedes, que ustedes se quieren ir temprano, voy a terminar a las 12 de la noche voy a estar. No, porque el hermano que nos visita ya se puso contento, ¿verdad? Tú sabes, ya me di cuenta tu sonrisa que viniste preparado a estar hasta las 12 de la noche. Bueno, vamos entonces con la iglesia corrompida por el jezabelismo. Y en Apocalipsis está eso. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como la llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero, hay un pero acá, que Juan, desde la isla de Pasmos, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, literalmente era una mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a las que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella y a sus hijos, heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Es importante que el lunes vengan, y vengan preparados a tomar nota. Vengan el lunes, tenemos que preparar el liderazgo, porque cuando leemos la palabra de Dios literal siempre nos asustamos cuando leemos acá la palabra fornicación o fornicar, sacrificados a los ídolos, adulterar. Estamos siempre, nuestra mente se va siempre a cosas que no tienen que ir, no es lo que la Biblia está tratando de decir. Y el lunes vamos a estar enseñando en una forma coma por coma, punto por punto y palabra por palabra, para que nosotros juntos podamos aprender la Biblia en una manera diferente. Así que no se pierda el lunes las clases. Ahora podemos ver cómo el Espíritu Santo remarcó en la balanza lo positivo y lo negativo de cada iglesia. En este caso podemos ver que hay ciertas cosas positivas, pero también hay ciertas cosas negativas. Por ejemplo, en la primera iglesia en Éfeso habían perdido el primer amor. Eso era lo negativo en Éfeso. Pero también no amaban el pecado, o sea, de los nicolaitas. Eso era lo positivo. La segunda iglesia que hablamos, la iglesia de Esmirna, fue la iglesia perseguida por el diablo, donde el cristiano pasa de tribulación en tribulación. La iglesia pobre pero rica, porque Cristo estaba allí. Entonces podemos ver cosas negativas y positivas. Una iglesia donde la cizaña estaba la cizaña, estaba el trigo, lo hemos explicado, crecían juntas, pero la cizaña sobresalía más que el trigo, que es lo que estamos viendo y notando últimamente en las iglesias nosotros, que la gente está viviendo más en la carne que en el espíritu. La iglesia de Esmirna, la otra que tocamos, permaneció fiel hasta la muerte, dice la palabra, y nosotros la hemos enseñado también. Y la de Pérgamo, que es la que hablamos, la última, que era una iglesia casada con el mundo, que podemos identificarnos nosotros hoy en día, que el mundo entró a la iglesia, y no la iglesia, nosotros no estamos impactando al mundo, sino la iglesia se casó con el mundo. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando se casó con el mundo, es que hoy la iglesia, nosotros, estamos aceptando al mundo como el mundo vive. Y no le forzamos, en el amor de Dios, a los cambios. Al contrario, ellos a nosotros nos están forzando a cambiar. Me parece que hace un poquitito de calor, ¿verdad, pastora? ¿Un poquito? Yo tengo que darle el gusto, porque si no, no hay postre de acá a 3 meses.
Dije de acá a 3 meses. ¿Ve? Ustedes son bien mal pensados. La cuarta iglesia en ser exhortada por el Señor es la iglesia en Tiatira. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel que se dice profetiza. Ahí estamos nosotros hablando de algo importante. Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar. Cuando está hablando de fornicar no es la palabra literal. Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, esa iglesia se encontraba a 70 kilómetros al suroeste de Pérgamo, la iglesia que vimos hace un par de semanas atrás. 70 kilómetros no es mucho. Si vamos a ver un mapa después, vamos a ver que cerca estaban unas iglesias de la otra, porque en aquel tiempo para caminar de un lado para el otro era bastante. Si iban en caballo, o iban en mula, o cómo iban en aquel tiempo, en camellos. Tiatira se llama actualmente Atquizar y habitan unos 40.000 habitantes. Hoy en día todavía esa iglesia Tiatira, el lugar, hay 40.000 habitantes que habitan en ese lugar, en esa zona. Ahora, la gente de ese lugar tenía la fama de ser gente deshonesta. No mire a nadie porque ustedes son bien honestos, pero la gente de aquel tiempo era bien deshonesta y era una ciudad que se convirtió en una ciudad muy, muy comercial, muy comercial. No la podemos comparar con Las Vegas porque Las Vegas no es comercial, Las Vegas más bien es de diversión. Comercial, ¿cuál podríamos comparar una ciudad comercial aquí? Bueno, todos los centros comerciales son ciudades comerciales, pero hay algunas que son más comerciales que otras. Ahora, esta ciudad de Tiatira fue fundada por Seleico, Nicanor I. Ahora, esto fue uno de los 4 generales. Estas son fotos tomadas, o dibujos tomados, de esos personajes. Nicanor I fue uno de los 4 generales de Alejandro el Magno, un general, muy conocido en esa época. Ahora, Tiatira, como dije antes, pasa a ser posesión de Roma. Por eso hay un problema con Roma, porque cuando entra Roma o cuando entra el Vaticano, dijimos las semanas pasadas que después de Constantino, del año 330, ya se degeneró la iglesia. Y cuando entra Roma, en esos años 190, Tiatira pasa a ser posesión de Roma. Roma empezó a tomar las iglesias, a tomar las áreas, a tomar las zonas y a proclamar un evangelio completamente tergiversado. Fue en los años 190 a.C. esto. Y Tiatira es más pequeña y menos importante que las otras 3 iglesias que hemos hablado anteriormente. Es más pequeña. Ahora, en esta ciudad, donde podemos ver nosotros, donde precedía Lidia. ¿Se acuerdan de Lidia? Cuando hablamos de Lidia, era la vendedora de púrpura. Ahora, esa mujer creyó en el evangelio. Y qué lindo que la primera cosa que hizo esa mujer, ¿qué fue? ¿Buscar novio? ¿Casarse? No. Abrir su casa para tener una célula. Ahí se da cuenta usted que es una mujer de Dios. Pensó en abrir su casa, compartir el evangelio con otros. Es una mujer completamente entregada al evangelio. Ahora, cada uno de los que vivían en Tiatira adoraban a su propio Dios. Yo no sé si estoy diciendo algo equivocado, pero hoy en día hay tanta confusión, parece la Torre de Babel, que cada uno tiene su propia doctrina. Adora a su propio Dios. O sea, cuando digo su propio Dios, estoy hablando que cada uno de nosotros nos hacemos nuestra propia teología. Teología es el estudio de Dios. Y yo tengo a ese Dios. Quizás tú tengas el Dios que te perdona todas las cosas que tú haces. Quizás tú tienes el Dios que dice, no, este me castiga por cualquier cosa. Pero tenemos dioses diferentes. Y eso es lo que pasaba en Tiatira. Cada uno adoraba a su propio Dios. ¿Se imaginan? 40.000 habitantes, lo que había ahí, y que cada cual tenga su Dios. Entonces era una ciudad politeísta. Había muchos dioses, adoraban muchos dioses. Sin embargo, los dioses principales de esa ciudad eran Artemisa o Diana. Y ahí después, por supuesto, Jezabel va a tomar lugar en esa área específicamente. Los residentes de Tiatira estaban inmersos ¿en qué? En la idolatría y también en los cultos satánicos. Nosotros muchas veces sin querer practicamos cultos satánicos, no nos damos cuenta de qué manera lo hacemos, pero cuando nosotros no tenemos la fe en Jesús, en muchas áreas de nuestra vida, si no le damos lugar a Dios,
¿Le damos lugar a quién? No hay términos medios en la palabra de Dios. A veces nos inclinamos por el lado de Satanás. Entonces, tenían fama de ser supersticiosos. ¿Cuántos son supersticiosos? Creer que si paso por abajo la escalera se me va a caer algo y me voy a morir ahí, ¿verdad? O si se me cruza un gato negro, me va a ir mal en las finanzas o lo que sea. También se distinguen porque celebraban banquetes. Eso era lo que hacían allá. Orgías hacían. Adoraban ídolos haciendo cultos paganos. Acuérdense que la religión tradicional se mete en esos cultos paganos. Y muchos de nosotros todavía los practicamos en las fiestas. No nos damos cuenta que son cultos paganos, pero sí lo hacemos, lo practicamos. Ellos creían que los alimentos que ingerían eran gracias a las deidades que celebraba. Cada uno tenía su propio dios, cada uno tenía ese dios y ese alimento que pertenecía a ese dios, y ellos celebraban a ese dios y a esos alimentos que ingerían. Y esto lo hacía más difícil la vida de los cristianos en aquella época, porque traían confusión a los pocos cristianos que había. Toda esta gente, toda esta rama de idolatría y paganismo, lo que hace es confundir. Por eso nosotros hoy en día, muchos de nosotros estamos confundidos y empezamos a aceptar ciertas cosas que son del diablo y no de Dios. Tiatira corresponde a la iglesia del año 500 al 1500 después de Cristo. Ahí es cuando sale la iglesia Tiatira. Entonces ahora entramos en Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis? Escribe, dice, al ángel. ¿Se acuerdan? El ángel, cada carta era dirigida al principal en la iglesia, al pastor, al líder. La carta iba dirigida al líder porque el líder, si no ordena lo que las herejías dentro de la iglesia, las iglesias se pierden. Entonces tiene que haber un líder. Y esa carta Juan la envía al líder de la iglesia en Tiatira. Y dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe, etcétera, etcétera. O sea que en la iglesia de Tiatira ellos entendían la expresión bronce o latón bruñido. Ahí estamos viendo una expresión diferente. Dice acá bronce bruñido, o sea, bronce o latón bruñido. Y ellos entendían esa frase como un juicio o un castigo en aquel tiempo. Lo entendían así. Y de ese texto aludimos a la interpretación de que el Señor, cuando leemos la palabra de Dios en Apocalipsis, entendemos que el Señor está preparando para castigar a sus enemigos como tritura vasos del alfarero, como que va a ser algo que los va a destruir. Ahora, Salmos dice esto. Fíjese qué conexión hay Salmos con Apocalipsis cuando hablamos de ese bronce o latón bruñido. Salmo dice, los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Y qué rescatamos? Lo bueno que rescatamos de este lado. Yo sé que es un poco confusa Apocalipsis y no está clara en ciertas cosas, pero yo quiero transmitir en estudio lo que estoy haciendo. No estoy predicando de Jezabel, voy a hablar algo de esto, pero no es que me interese meterme exactamente en el contexto de Jezabel. Lo bueno de rescatar acá es que el Señor no es ajeno a nuestro trabajo y sacrificio, y eso es lo que Él ve de las iglesias. Él nos ve a nosotros trabajar y sacrificar. Yo cuando digo trabajar y sacrificar, si todos fuésemos pastores, ¿quién estaría ahí sentado? Todos estaríamos acá predicando. Si todos fuéramos cabeza, no existirían las colas. Entonces, no todos hemos sido llamados al liderazgo, a ser cabeza. No todos tiene que haber indios en la tribu, ¿verdad? Tiene que haber indios. Hay un cacique, pero también tiene que haber indios. Entonces, usted no se preocupe tanto si usted quiere estar en este lugar y no puede estar en este lugar. Pero donde ahí está, Dios le tiene preparado algo importante. Y Dios ve las obras que usted está haciendo. ¿Usted qué se cree? ¿Que cuando usted está trabajando, Dios no lo ve? Dios ve. Dios ve el sudor suyo, la transpiración, lo que hace durante el día. Donde usted está, Dios lo está mirando. Entonces eso es muy importante que tenemos que entender. El Señor no es ajeno a nuestro trabajo y sacrificio, dice Apocalipsis. Yo conozco tus obras. Estaba en una iglesia corrupta, pagana, idólatra, donde el pecado se había metido a través de Jezabel, de ese espíritu, pero había gente buena. En todos lados hay gente buena. No mira el que está al lado suyo, a lo mejor el que está al lado suyo es malo. Pero el que está
adelante, a lo mejor es bueno. En todos lados hay gente buena y gente mala, ¿verdad? Hay argentinos buenos, uno, y hay miles malos de argentinos, eso ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad que es así? Bueno, los mexicanos no, son todos buenos. Ahora, Apocalipsis dice, yo conozco tus obras y amor y fe. Fíjese, tres cosas. Obras, amor y fe. ¿Y después qué dice? Y servicio. Y después dice ¿qué? Y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más altas que las primeras. Lo postrero es más alto que lo primero. Los que se sientan atrás algún día van a estar aquí adelante. Y los que estén acá adelante buscando liderazgo, algún día van a estar ahí atrás y después se van a ir de la iglesia. Bueno, así ocurre siempre. Ya eso nosotros ya lo sabemos, eso, porque lo sabemos por los discípulos, ¿verdad? Entonces dice, conozco tus obras. Conozco tus obras viene del griego, herbón. Las obras son trabajo y esfuerzo. Yo no sé qué hace usted durante el día. Me imagino que no duerme. Pero el trabajo y el esfuerzo, lo que es transpirar, lo que es moverse, lo que es hacer algo, eso es lo que mira Dios. Eso es lo que está mirando Dios. Entonces la iglesia de Tiatira tenía amor ágape. ¿Qué es el amor ágape? Es el tercer amor. El ágape es el amor de Dios. Fíjese qué iglesia. Iglesia que estaba mezclada en el pecado, iglesia donde Jezabel, el espíritu se había metido, iglesia donde realmente la idolatría estaba. Pero sin embargo había algo importante. En esa iglesia había gente que realmente amaba en un amor ágape. Porque es muy difícil encontrar en una iglesia gente que ame de esa manera. El amor ágape, agapao en el griego, es a pesar de, porque está el amor fileo. Nos saludamos los domingos, nos saludamos los viernes. ¿Cómo está mi hermano? Qué lindo que te veo. Es un amor de hermanos. El amor eros es un amor sexual, erótico. Pero el amor ágape es el amor a pesar de. Y esta iglesia tenía, lo positivo tenía que esa iglesia amaba a la gente. Amaba a Dios, pero amaba a la gente. Porque si usted no ama a Dios, no puede amar a la gente. Primero tiene que amar bien a Dios y después amar a la gente. Pero también esa iglesia hacían obras. Ahora, pregúntese usted, eso sí, ahí me quiero meter un poquito. Cuando hablamos de obras, usted me dirá, yo tengo fe, pero no estoy haciendo nada. Y ahí está la cosa, la diferencia con esta iglesia, que ellos hacían obras. O sea, obras es usar la cabeza. Usar la cabeza significa, voy a usar la cabeza para alcanzar un alma para Cristo. Voy a hacer algo para ganar un alma para Cristo. Ahí está donde tenemos que usar nosotros la cabeza. Tenían fe, dice la palabra que tenían amor y fe. Fe viene del griego pisis, es decir, creer, tener confianza. Fe significa tener confianza, porque fe en Hebreos 11 dice, lo que yo no veo va a venir. ¿Exacto? O sea, fe es creer lo que uno no ve. Eso es fe. Y tenían servicio, y servicio viene, si usted va a Hechos, diaconía, o viene de diáconos. Diaconía es atender a la gente, servía a la gente, les ayudaba. Por ejemplo, mire qué cosa tan sencilla y tan importante. Ujieres, cantidad de ujieres, van afuera, alguien baja del carro, le ayuda a bajar las cosas, lo acompaña hasta acá. ¿Les puedo ayudar? ¿Quiere un vaso de agua? Eso quiere ver la gente. La gente se quiere sentir en familia. Pero también que necesitamos ese tipo de personas en la iglesia. No solamente que se paran ahí de Ujieres y digan, yo soy Ujieres, le entrega el boletín y ya está. Sino que ellos vean que estamos esperándole, que estamos deseando que vengan, que los acompañemos, que lo traemos acá, que le decimos, me da gusto que haya venido, le puedo cargar algo. O sea, mostrar ese tipo de interés por la gente. Entonces, exhortación para los líderes, quizás de aquí, de la iglesia, que quieren calificar como diácono, porque diácono no es un título. Diáconos es una disposición a servir, estar dispuesto a servir. Eso es la palabra, atender, servir, ayudar. Cualidades que no se ven en las iglesias hoy en día. Entonces la otra cosa que tenía esa iglesia era paciencia, del griego upomone. Es paciencia, que es lo que nos falta, ¿verdad?
Nos falta la paciencia, no tenemos paciencia. No tenemos paciencia porque por ciertas pruebas que todos estamos pasando y entonces nos volvemos impacientes. Esta iglesia tenía paciencia y aunque parecía que todo funcionaba igual, mal, igual tenían paciencia. Ahora estamos parecidos a esa iglesia. La política está fea, está mala. Los gobiernos están malos. Mire lo que está pasando en Venezuela. Todo está mal, corrupto todo. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Esperar. Paciencia. Me gustó ese canto, ese himno tremendo, ¿verdad? Que nos toca lo que cantamos antes. Entonces viene el Señor y el Señor viene y cambia del elogio al reproche. Viene allí después, en Apocalipsis 2:20, dice, tengo unas pocas cosas, porque venía el elogio primero, y eso quiero remarcar un poquito. Si usted está llamándole la atención a alguien, primero elogie de esa persona lo positivo, y después tírele la oreja. Y eso es lo que hacía el Señor con esta iglesia. Elogiaba lo positivo de la gente que había ahí, y después le tiraba la oreja. ¿Sí? Lo mismo en el matrimonio tenemos que hacer igual. Si algo no anda bien, primero hay que elogiar lo positivo de la persona y después le tiramos la oreja suavecito, pero le tiramos la oreja. El hermano Gómez está diciendo, qué lástima que no vino mi esposa. Bueno, gloria a Dios. Entonces, Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, ahí viene, a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Acá vemos el enojo del Señor a través de Juan. Acuérdense que Juan recibe la visión esta en Pasmos, en una isla. Y vemos el enojo del Señor contra la iglesia de Tiatira. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleres a esa mujer que se dice profetiza, que seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas. Ahora, dentro de una casi iglesia perfecta, se refugiaba una célula contaminada. O sea, ¿cómo puede ser que hay una iglesia que predica la fe, el amor ágape, que están sirviendo, y hay grupitos que están contaminados? Que eso es lo que pasa. Jezabel dice que se hacía pasar por profetisa. O sea, tenemos que acordarnos en la palabra que dice, cuidado el que se crea ser maestro. A veces un ciego y otro ciego, los dos se caen en el pozo. Tenemos la tendencia nosotros nos gusta enseñar, nos gusta dar órdenes, no nos gusta recibirla, pero nos gusta dar. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado en estas áreas, porque Jezabel es ese tipo de espíritu. Es el espíritu que le gusta dar órdenes, es el espíritu que le gusta mandar, es el espíritu que le gusta tomar la autoridad, o sea, controlar el sistema. Pero tenía una enseñanza satánica. Por eso cuando nosotros escuchamos que personas hablan de ciertas cosas de la palabra, tenemos que conocer la palabra para ver qué trasfondo hay en esa persona y en lo que está diciendo esa persona. Porque acá en esta iglesia ese espíritu venían a enseñar cosas satánicas. ¿Qué quiero decir con cosas satánicas? Ella seducía a los verdaderos cristianos a tener relaciones espirituales con ídolos u otros dioses. Que se relacionaran con otros espíritus, con otros dioses. Por eso la palabra fornicar. Fornicar es andar con otros dioses, meterse con otros dioses. Y eso es lo que hacía esta Jezabel, llamada profetisa. Trataba de mirar la mente a los que estaban bien, llenándole la cabeza a través de otros dioses. Y además de comer cosas sacrificadas a los ídolos, y eso se llama ritos. Eso viene de la iglesia tradicional, los ritos. Cuando alguien se muere, ahí está su cajón y viene el sacerdote con el incienso que huele, pero prefiero que me quemen antes que venga un sacerdote y me pase el incienso, porque viene el sacerdote,
te pasa el incienso por todos lados, el olor que trae, debe ser incienso bien barato, porque es un olor que trae bien feo, pero ahí está, ritos. Usted lo ve a los, digo los sacerdotes porque es lo que más viene reflejado en esto. Nosotros también cometemos errores y hacemos ritos. Pero usted ve a los sacerdotes vestidos ahí con su sotana y todo, tomando el vino en la iglesia el domingo en el vaso que se llama la Eucaristía. Bueno, como sabe la pastora de cosas católicas. Voy a tratar de investigar eso. Bueno, la Eucaristía, ahí viene, que el otro día alguien entró y se robó uno, no sé si en México, que se robaron ese jarrón, ahí. Y viene el sacerdote con el buen vino, y hay sacerdotes que dan 5 misas por domingo. En la 5ª misa que se tomó todo ese vino, sale borrachito de ahí. Bien borracho sale el sacerdote. Es un rito. Ahora Jezabel dice que los animaba a participar de fiestas donde adoraban deidades paganas, y eso dice que al final terminaba en orgía. Porque cuando uno se reúne y empieza a adorar, la música, por ejemplo, la pastora tiene enseñanzas que habla de la música, que algún día las va a tocar, la música, lo que pasó en Argentina un mes atrás en un evento de rock, un hard rock, que murieron personas allí. 500.000 personas fueron a escuchar a un cantante de rock, ¿verdad? Porque la música trae repercusiones satánicas, diabólicas. Y bueno, es lo que hacían esos ritos. Los animaba a participar en fiestas donde se adoraban a deidades, y eso terminaba en orgía, porque usted cuando escucha esa música satánica y usted está tomado, usted no sabe lo que hace. Amanece al otro día embarazada. No dije embarazado porque el hombre no se puede embarazar, pero la mujer. Los teólogos más serios hablan de una Jezabel simbólica. Los teólogos, escuche esto porque esto es importante, los estudiosos de la Biblia hablan de una Jezabel simbólica y no de una mujer de carne y hueso, o sea que hablan de un espíritu. Esos son los teólogos. Pero cuando vamos a Segunda Reyes, Primera y Segunda Reyes, vemos que Jezabel es carne y hueso. Entonces no podemos simbolizar algo que literalmente era una mujer de carne y hueso. Pero hay muchos teólogos que interpretan el contexto diferente, no literalmente hablando, sino más bien en un contexto espiritual. Jezabel fue la esposa del rey Acab. Ahora esta mujer, al casarse con Acab, ¿qué hizo? Acab era judío, por supuesto ella no, pero al casarse con Acab, quería que este Acab, el rey, creyera los dioses que ella creía. Entonces le quería transformar la fe, la creencia de él, quería ella transformársela. Eso es lo que hace el espíritu. Quiere manipular, en este caso al esposo, y le dice, tú tienes que hacer lo que yo te digo, vas a cambiar de religión, vas a cambiar de... Tu Dios no es este, tu Dios es este. Y lo condujo a la idolatría y a consultar al dios Baal, inclusive a hacer imágenes de la diosa Acera. Y eso estaba enojado Dios por eso. Y el pueblo de Israel, dice la palabra, se corrompió tan rápido, porque mire, lo malo, usted empieza a regar lo malo, y lo malo es tan fácil de aceptar. Si yo hablase con cada uno de ustedes y le preguntara, dígame una palabra en inglés, a lo mejor usted no sabe, pero dígame un insulto, una mala palabra, seguro que se sabe 100 malas palabras. ¿Verdad que sí? Porque lo malo uno lo aprende rápido. Lo malo se aprende rápido. Entonces el pueblo de Israel se corrompió tan rápido al seguir las enseñanzas de esta mujer. ¿Y cuál era el espíritu? Si hablamos del espíritu, era atacar al liderazgo de la iglesia. Acuérdense, supongamos que esta es la iglesia que tenía el amor agapao, el amor fiel, el amor fidedigno, tenían fe, hacían buenas obras, y acá estaba la otra parte de la iglesia, que no hacían nada de los que hacían esto. Entonces, ¿qué hacía el espíritu? Quería contaminar a los otros. Quería contaminar a los otros. Destruir a los profetas, a los que realmente creen en el verdadero Dios y predican al verdadero Dios. Entonces Apocalipsis dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, si vamos a Primera Reyes, usted para conocer el caso de Jezabel y Acab tiene que ir a Primera Reyes, capítulo 18,
Y ahí dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas, se los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Y en Primera Reyes 19 conocemos la historia, por lo menos los que la conocemos. Y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Ahí está el profeta Elías, que llegó a tenerle miedo a esta mujer. Literalmente, miedo. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún mi añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Ahí estaba amenazándolo, literalmente, de muerte, a un profeta de Dios. Cuando nosotros decimos, yo creo en Dios y no tengo temor a la muerte, no tengo temor a que nadie me mate, no tengo temor a nada, sin embargo, sí, por adentro estamos temerosos. Bueno, Elías estaba peor. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue a salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta, oh Jehová, quítame la vida porque no soy yo mejor que mis padres. Ahí estaba el profeta Elías desanimado, le empezó a agarrar ansiedad, depresión, y después de la depresión viene el deseo de matarse, suicidarse. Bueno, Elías quería matarse, porque era tan fuerte la presión de este espíritu, de esta mujer, que lo quería matar, que el profeta ya había dejado de confiar literalmente en Dios, había dejado de confiar. Jezabel estaba corrompiendo a los siervos de Dios. ¿Y cuáles son entonces los planes globales de Jezabel? 3 cosas, que es lo que hoy vemos en las iglesias. 3 cosas. Primero, falsa doctrina. El lunes vamos a hablar de esto, vamos a hablar un poquito de todas estas cosas. Yo me he dado cuenta, le dije a la pastora, y eso nos pasa a todos, que he predicado muchas veces mala doctrina. ¿Pero por qué? Porque a veces uno predica la palabra de Dios de acuerdo a cómo la interpreta, pero cuando usted analiza palabra por palabra y usted va al contexto, recuerde que un texto sin contexto es un pretexto. Entonces cuando uno lee la palabra y lee un texto y lo analiza y lo hace literalmente hablando, lo hace una doctrina, ahí es cuando cometemos el error. Entonces no hay que tomar un texto y hacerlo doctrina sin el contexto, es un pretexto. Entonces hay que entender el contexto para decir, este texto dice esto. Y para eso hay que ir al griego o hay que ir al hebreo. Entonces, como nosotros a veces no hacemos eso por predicar de una forma que le damos por entendido, muchas veces cometemos errores. Yo he cometido muchos errores, por supuesto, que estoy tratando de sanar hoy en día. Entonces, la primera cosa, falsa doctrina. Mire, usted ve en la televisión, el otro día estábamos mirando a una pastora, no voy a decir el nombre del hermano, porque no me interesa, pero se ven en la televisión cada cosa extrañas hoy en día, de sensacionalismo, de personas que creen que Dios lo ha sanado, y después no lo ha sanado de verdad. Y entonces existe ciertos sensacionalismos en las personas emocionales. Porque usted tiene mucha fe, yo también tengo fe. Pero cuando Dios lo sana, y usted se va a dar cuenta cuando Dios lo sana de algo, lo sana. Pero cuando son sus emociones, y usted viene y dice, Dios me sanó, y no lo sanó nada, lo que va a pasar con usted es que va a perder la fe. Y en vez de acercarse más a Dios, se va a alejar a Dios. Y eso es lo que se ve hoy en día. Se ve hombres predicando el evangelio de sanidad, de una sanidad media irreal, que uno se da cuenta que es irreal. Hoy me fui a tomar una revisación con el médico de cabecera, el médico nuestro, una manchita que me salió ahí en la espalda, me dijo, no te preocupes que no es cáncer. Siempre me dice lo mismo, me mira de arriba abajo y me dice, no es cáncer. Ya sé, no es cáncer. Y me está diciendo, no te vas a morir de eso. No te vas a morir. Pero yo le dije al doctor, le digo, dime, le digo, ¿por qué tantas personas se mueren hoy de cáncer? Me dice, verdad, y más en este país. ¿Y sabes por qué se mueren de cáncer? Por la mala alimentación, me dijo. Y yo lo miré. Y casi me río en la cara, porque le estaba por decir que hay personas que se alimentan, que no son carnívoros, son más bien vegetarianos, igual se mueren de cáncer. Y entonces lo miro y le dije, sí, está bien. Acá se come mucho junk,
muchas comidas rápidas. Pero una persona, ¿usted ha escuchado? Esta persona tenía cáncer y Dios la sanó. Es muy raro escucharlo. Es muy raro. Y yo no estoy hablando de un Dios que no tiene poder. Estoy hablando de cristianos emocionales que se dejan convencer y no es la realidad. Y después, en vez de acercarse a Dios, se van y se alejan. Oh, me declararon sano, pero me sigue doliendo. Entonces, falsa doctrina que en aquel tiempo Jezabel traía. Es un espíritu de entusiasmar a la gente, de motivar a la gente. Porque escuche una cosa, más yo lo motivo a usted, más dinero le hago dar. ¿Sabía eso usted? Que hay pastores que están preparados para hacer llorar. Y más usted llora. Voy a hablar el domingo del otro lado, de la falta de quebrantamiento en las iglesias. Que hoy hay corazones duros y no se quebrantan. Pero por el otro lado hay personas que emocionalmente viven quebrantadas o lloran todo el tiempo y son las que en un momento de emoción, como una hermana decía el otro día, yo le voy a dar a Dios un buen diezmo para que Dios me sane. Nosotros aceptamos un buen diezmo, ¿verdad? Pero no le prometemos que Dios le sane. Pero si usted lo quiere dar, délo. Falsa doctrina. Había también falsa religión. Cuando hablamos de falsa religión, es creer en muchos dioses, hacernos politeístas, no creer solamente en Jehová, en Jesús. Creer en otras doctrinas, en otros dioses. Y después socavar la autoridad divina. Ahora vamos a ver la primera, falsa doctrina. Ahora yo no me quiero que ustedes se enojen conmigo, ni me quiero pelear con nadie. Cuando hablamos de falsa doctrina, vamos a ir a la palabra de Dios. Dios es un Dios de alineamiento, ¿verdad? Ahora usted se va a enojar conmigo, pero lo tengo que tocar. No me toca otra cosa que tocarlo. Cuando hablamos de alineamiento en la palabra de Dios, por eso Jezabel trata de tergiversar esas áreas. El alineamiento en la palabra de Dios es fácil. Acá dice, en Efesios 5:22, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas que lo estén a sus maridos en todo. Cuando la iglesia no adopta el sistema de alinearse y de vivir bajo este tipo de doctrina que le duele a todo el mundo, porque todos lo interpretamos mal, yo voy a aclarar esta frase cuando estemos el lunes o en otra clase, lo que significa ser cabeza, porque es muy importante y a veces la mal interpretamos o la mal enseñamos, lo que significa ser cabeza, porque Cristo es cabeza. Y el hombre es comparado a Cristo. No les voy a adelantar nada de lo del lunes, solamente quiero que el lunes venga. Pero lo que es ser cabeza, y lo que es la palabra jupotazo, estar sujeto, y lo que es realmente el alineamiento de la palabra de Dios. Si usted no vive así, Jezabel está en su casa. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y si Jezabel está en su casa, ¿qué va a pasar con el hombre? Va a tener miedo. Ya los hombres se quedan todos callados. Ni se ríen. Porque es un espíritu fuerte. Entonces el hombre, al tener miedo, no va a funcionar, porque esa es la logística de Jezabel. Hacer lo que no funcione. ¿Y quién se perjudica si el hombre no funciona en la casa? La mujer. ¿Y quién más se perjudica si el hombre no funciona? Los hijos. ¿Y en qué termina todo esto? Bueno, en un divorcio. Ahora, ¿por qué es tan difícil a la mujer sujetarse al esposo? La función de Jezabel, de ese espíritu, es desalinear a los hogares. Por eso es peligroso cuando vemos en iglesias que las mujeres toman la rienda de todo. Es fácil. Usted entra a una iglesia y usted se va a dar cuenta, uy, las mujeres manejan todo aquí. Y los hombres están ahí todos sentaditos.
Y los hombres se quedan sentados porque saben o sabemos que la mujer tiene habilidad y capacidad y talento y dones para hacer las cosas y las hacen bien. ¿Y qué te dice la mujer? No te metas en lo que yo estoy haciendo. Yo lo voy a hacer. ¿Verdad? Entonces, ¿qué produce eso en uno? Miedo, temor. Entonces Jezabel es un espíritu que desalinea los hogares y las iglesias. Ahora, existe un alineamiento ministerial que alinea los ministerios en la iglesia. ¿Y dónde está eso? Mire. Por eso tenemos que aprender esto. Si esto no se aplica en la iglesia hoy en día, vamos a estar como en aquella iglesia en Tiatira, que el espíritu de Jezabel domina. Pablo lo menciona en 1 Timoteo. Dice, no permito a la mujer que enseñar. Y esto también lo vamos a aclarar en las clases. Ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en ¿qué? En silencio. Ahora, hay un porqué de esto. ¿Por qué qué? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada, o sea, la mujer siendo engañada, no es que la mujer lo engañó, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Pero qué? Diga gracias, gracias Señor. Pero se salvará engendrando hijos. Wow. Si permaneciera en fe, mire, en fe, amor, santificación, con humildad o con modestia. Si no estamos entrando en la palabra y si no la estamos entendiendo, el espíritu de Jezabel, el espíritu, no literal, empieza a tomar dominio sobre nosotros, individualmente hablando y colectivamente hablando. Fíjese que Dios dice en la palabra que Él creó a Adán primero, luego creó a Eva, a fin de que fuese ¿qué? Ayuda idónea. Y este orden de la creación tiene una aplicación universal para la humanidad en Efesios 5, 22 y 23, y en la iglesia. Y algunas razones por las que Pablo restringe a las mujeres a enseñar. Voy a decir algunas cosas, no voy a decir todas porque el lunes voy a hablar de más cosas de estas, si es que llegamos a tiempo y podemos tocar, hay tantas cosas el lunes para tocar. Hay objeciones por las cuales Pablo en aquel tiempo, estoy hablando en el tiempo de que Pablo escribió esto a Timoteo, en primer lugar restringe a las mujeres que enseñen, porque en el siglo I las mujeres, por regla general, eran incultas. Ahora son inteligentes. Demasiado inteligente, hermano Gómez. Usted no llega a la puerta que su esposa volvió 2 veces, y usted recién llega. Los hombres, ¿verdad? En general, yo me uno a usted. No llegamos a la puerta y ellas dieron 2 veces, fueron y vinieron. Ah, ya se excusó, ya se excusó. La mujer que tú me diste. Ya no puedo caminar, dice el hermano. Ahora, en 1 Timoteo 2, 11, 14, lo que estamos viendo acá, Pablo no le menciona a Timoteo el nivel de instrucción que tenían las mujeres. Pero si la educación era un requisito para el ministerio, la mayoría de los discípulos, escuche, si la educación era un requisito, tenemos que darle sentido común a todo esto. Las mujeres eran incultas. Pero si la educación era un requisito, ¿por qué Jesús escoge a 12 pescadores? Había contador, pero 12, diríamos, incultos, ignorantes. O sea que aquí más o menos ya hay algo que está contradiciendo la cosa, ¿no? La segunda objeción es que Pablo solamente restringía enseñar a las mujeres en Éfeso. Primera Timoteo fue escrita a Timoteo, un pastor en la iglesia en Éfeso. Y la ciudad de Éfeso fue conocida por su templo de Artemisa, lo vimos al pasar, una diosa falsa griega romana. Ahora, las mujeres en aquel tiempo eran la autoridad en la adoración de Artemisa, de esa diosa.
Pero sin embargo, en ningún libro, en Primera Timoteo, en ningún lugar de Primera Timoteo, Pablo menciona eso. Tampoco menciona la adoración a Artemisa como una razón para las restricciones que hay en Primera Timoteo, lo que hemos leído. No lo menciona. La tercera objeción es que Pablo solamente se está refiriendo a los esposos y a las esposas, no a los hombres y a las mujeres en general. Quiere decir que le está hablando, diríamos, al matrimonio, no en general. O sea que hay muchas objeciones en esto e interpretaciones que hay que estudiarla. Ahora, las palabras en griego, en 1 Timoteo 2, 11, 14, se refieren a esposos y esposas nada más. Entonces él está hablando a matrimonios. Sin embargo, el significado básico de las palabras, si usted va al literal, si usted va al griego, el significado es hombre y mujer. Entonces ahí viene la confusión. Entonces, ¿a quién le está hablando? ¿Le está hablando a los esposos o le está hablando a hombre y mujer? Porque en griego es hombre y mujer. Y cuando usted habla hombre y mujer, no necesariamente es porque están casados. Entonces las mujeres en aquel tiempo superaban los dones de los hombres en hospitalidad, eran más trabajadoras. En ese sentido siempre. Tenían más misericordia, enseñaban, ayudaban mucho en el ministerio de la iglesia. Y hoy en día las iglesias, hay que decirlo, dependen de las mujeres. Pero qué importante es lograr tener ese tipo de mujeres, que sepan funcionar sujetas, que sepan funcionar. Yo lo tengo acá en el corazón y lo tengo en la mente, pero no lo puedo decir hoy porque no es el tema de hoy. Pero es muy interesante lo que vamos a hablar el lunes. Las mujeres en la iglesia no estaban restringidas para oración pública o para profetizar, de acuerdo a 1 Corintios 11:5, solamente para tener autoridad en las enseñanzas espirituales sobre los hombres. Porque una mujer tiene que tener gracia. Y yo siempre lo digo, y no es casualidad esto, y no es por alabar a nadie, y menos no trato de alabar a mi esposa. Pero Radio Nueva Vida, nosotros conocemos a los dueños, a los directores de ahí. Ahí no predica ninguna mujer, con excepción de la pastora, en Radio Nueva Vida. Porque ellos literalmente, ellos no creen que la mujer puede enseñar así, predicando al púlpito. Pero a ella la dejan predicar. Y no es por la plata, aparte del dinero. Si fuese el dinero, otras mujeres predicarían. Sin embargo, no hay otras mujeres predicando. Y nosotros hemos hablado hemos hablado a calzón quitado con uno de los dueños, que él no quiere saber nada con el ministerio de las mujeres. Nada. Pero a ella la deja predicar. La Biblia en ninguna parte restringe a las mujeres de ejercer los dones del Espíritu Santo, de acuerdo a 1 Corintios 12. Pero así como los hombres y las mujeres están llamadas a ministrar a otros para proclamar ese fruto del Espíritu y para proclamar el Evangelio a los perdidos, así también las mujeres tienen que aprender a trabajar en el orden bíblico. Nosotros ustedes escuchan, usted, hermana Aguilar, me imagino que sigue comprando casetes o videos de esta hermana, ¿verdad? Joyce Meyer. Bueno, ella cuando predica, a mí me encanta cómo predica. Pero usted la ve en su predicación cómo ella vive sujeta a su marido. Ahora, quizás en la casa se agarren a platos voladores. Platos por aquí, él la agarra y se la tira a ella y se rompen los platos. Yo no lo sé, pero no parece. Pero ella da a entender que el marido es la cabeza. Y sin embargo es ella la que trae el dinero. Porque ahí está la cosa. Jezabel busca, porque siempre decimos que donde hay una Jezabel o un espíritu hay una cap. El hombre tranquilo, la mujer sobresale. Lo decía la pastora el otro día. Si el hombre no va a ganar el pan, ¿qué tiene que hacer la mujer? ¿Cruzarse de brazos? No. Tiene que salir a trabajar. Pero Jezabel busca a los que ella quiere gobernar y les quita el poder. Ahora en Venezuela, lo que hizo Maduro,
es quitar la democracia. Y entonces se hizo él un presidente autoritario. Él manda. Y usted sabe, y sabemos todos, que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y cuando hablamos de republicanos y demócratas, por alguna razón hay dos partidos. Porque nosotros debemos aprender a aceptar las opiniones de los otros. Porque así vivimos. Y el matrimonio es una democracia. El matrimonio es esa democracia que uno tiene que aprender a aceptar. Ok, no necesariamente voy a estar de acuerdo, pero entiendo tu punto de vista. Acepto tu opinión. Que no esté de acuerdo, eso se llama democracia. Pero Jezabel no quiere eso. Jezabel quiere hacer lo que este presidente también está tratando de hacer. Acá digo yo esto y esto que se haga, firmo. Y no acepto opiniones de nadie. Eso no es democracia. O lo que se quiere hacer en Venezuela. Eso no es democracia, eso es dictadura. Y lo que está diciendo la palabra de Dios, cuando una mujer impone una dictadura, es un espíritu. Puede ser el hombre, pero en este caso enfatiza más en el contexto de que es la mujer la que está gobernando ese lugar. Entonces utiliza cualquier medio que sea viable o necesario para engañar a las personas, para alejarla de una vida espiritual legítima. Porque ¿cuál es la debilidad? Digamos, voy a poner de este lado. A ver. ¿Cuál es la debilidad de una mujer aparte de ser emocional? Que la mujer es manipuladora. Ya de por sí una mujer es manipuladora. Entonces cuando quiere conseguir algo, lo consigue a través de manipulaciones. Carlito, yo no te estoy mirando a ti, estoy mirando para aquel lado nada más, ¿verdad? No te creas que te estoy mirando a ti. O a Manuel, pobrecito Manuel. Mira, te estás muriendo de frío. ¿Qué pasó? Te estás muriendo de frío. Entonces, la manipulación no es una democracia, es una dictadura. Voy a tratar de manipularte para conseguir lo que yo quiero. Entonces, ahí viene el problema. No es que tenemos que estar en los dos, el hombre y la mujer, en acuerdo, porque somos diferentes, pero tenemos que usar la democracia. No es acá se va a hacer lo que digo yo, sino acá se va a hacer lo que es mejor. Y entonces las opiniones son valederas. Pero nunca tienen que venir las opiniones en forma de imposición. Las herramientas que Jezabel usa, hablando de la doctrina, es la falsa profecía y la adulación, adular. Acuérdense que las niñas desde chiquitas son caprichosas, las niñas, y van creciendo y crecen caprichosas y quieren convencer al papá, más al papá, porque las mujeres tienen la tendencia de irse hacia el lado del hombre, el hombre hacia el lado de la mujer, los hijos, estoy hablando. Las niñas buscan al padre, el varoncito busca a la madre. Y las niñas, desde pequeña, lo manipulan al papá, lo adulan. Ay, papito, qué lindo. Y le dicen, ¿me compras esto? Y el padre va y se lo compra. Por adulación. ¿Saben cómo hacerlo? Yo, si yo tuviese tenido una nena, me la como a besos. Para mí hubiese sido una locura tener una mujer, una hija. Increíble. No sé si me hubiese adulado o quitado algo, no sé. Eso sí que no lo sé. No lo puedo decir ahora. Pero vienen mis nietas y yo digo, si algún día vienen mis nietas y me dicen, abuelo, aunque tengas pancita. Una vez me dijo la nietita, una de las nietitas, yo estaba así acostado en el sofá, estaba así yo y me dice la nietita, me dice, abuelo, estás por tener un bebé, me dice. Y la miré yo y me la comí a besos, pero casi la mato. Entonces, ¿cuáles son
son las herramientas tengo 5 minutos, que Jezabel utiliza. La falsa profecía, pasando por la melosa adulación, y termina con el sexo. Acá te voy a agarrar. ¿Qué le pasa al hermano Gómez que se ríe? Todavía funciona el hermano. ¡Qué bárbaro! Estoy hablando del sexo, hermano, y usted me tiene que decir, ¿de qué está hablando, pastor? Estuvo bueno eso. ¿Con qué se come? Dijo el hermano. Ay, ay, ay. Jezabel es experta en socavar la autoridad de los líderes, independientemente de la realidad espiritual o de esos liderazgos. Lleva a los líderes ungidos por Dios al desánimo. ¿Y cómo lo lleva al desánimo? No, no te va a funcionar tu trabajo, no, eso no te va a rendir. Ay, ¿por qué estás haciendo ese esfuerzo? No ganas nada con eso. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y cuando usted ve un gran hombre es porque hay una mujer que lo anima. Ahí está ese hombre. Esa mujer que lo anima, a pesar de, lo anima. Después que Elías pidiera fuego del cielo y ordenara a los israelitas que mataran a los falsos profetas de Baal, Jezabel decide perseguirlo y este profeta ungido por Dios corre para salvar su vida y después dice, Señor, mátame, mátame. Mire en qué termina. Entonces Jezabel se alimenta de los problemas familiares. Es astuta para trabajar en ese lugar. Bien astuta. Y es común que Jezabel practique alguna clase de inmoralidad o perversión, quizás sexual también. Ahora, debajo de la máscara de Jezabel hay una persona, escuche, debajo de esa máscara, cuando estamos hablando de un espíritu, hay una persona lastimada. Porque ahí viene la iglesia. La iglesia no viene a acusar, ni a decir, te echo espíritu de Jezabel para afuera. Por lo general, esas mujeres actúan así porque han sido lastimadas. Ahora, ¿cómo nosotros echamos al espíritu? ¿Le ordenamos que se vaya? No, tenemos que buscar la sanidad de esas personas. Que ahí es donde entra la iglesia de Tiatira, que era la iglesia ágape, agapao, que amaba. Amar a una persona que está herida. El amor sobrepuja cualquier cosa. El amor. ¿Qué hace el amor? Aparte de borrar multitud de pecados. El amor es lo que necesita una persona, ese tipo de persona. Nosotros hemos trabajado con el espíritu de Jezabel en liberación, a través del amor. Yo me acuerdo que lo hemos trabajado, pero también a través de la exhortación. Entonces, debajo de esa máscara de Jezabel hay una persona herida, lastimada, y cuando se lo confronta, mire, cuando usted confronta a una persona herida, lastimada, y usted no sabe cómo hacerlo, psicológicamente hablando o espiritualmente hablando, si usted no la sabe tratar, esa mujer empieza a estar a la defensiva y lo ataca a uno. Porque esa es la reacción. Ataca con acusaciones religiosas destinadas a producirle culpa a una persona. ¿Pero saben por qué? Porque esa persona no ha sido sanada. Por eso antes de ministrar, nosotros no podemos ministrar a otros enfermos si nosotros estamos enfermos. Si no hemos sido sanados, nosotros hemos escrito un libro, Libres de toda culpa. Que una persona antes de ministrar a otra tiene que ser sanada. Y la sanidad no consiste en poner manos y en el nombre de Jesús te sano. La sanidad es venir al origen, al cuadro de la vida y ver dónde se produjo el dolor, la herida. ¿Quién la produjo? ¿Cómo se produjo? Y la peor cosa que podemos hacer nosotros es querer sanar echándole la culpa. Otra característica del espíritu de Jezabel, y ya termino, son los chismes.
tiene que estar enterada de todo lo que sucede en la iglesia, es que Jezabel está comprometida y le encanta la información. Quiere saber todo lo que sucede en el lugar, todo. Y suele involucrarse en los asuntos de la iglesia que en realidad no le incumben, pero se involucra. Y puede esconderse quizás detrás de una fachada de interés por el prójimo. Me interesa el prójimo. De cuidado, de preocupación por ser útil, de intercesión, de apoyo. Y muchas veces parece que fuera de carácter positivo o positiva. Pero no se olvide que Jezabel se cubre bajo una máscara de tácticas. Es un espíritu. Es una maestra en el arte de disfrazar sus tácticas. Termino con esto. ¿En qué terminó Jezabel? Ya termino, falta un minuto para las 9. Jezabel fue lanzada de un lugar alto, comida por los perros. Así terminan hoy muchos matrimonios, cuando este espíritu predomina. Se están cerrando 1.500 iglesias por mes. Hoy estamos hablando con la pastora. Acá a 4 cuadras tenemos la iglesia cristiana, mejor dicho, católica. Tenemos la misión de San Gabriel, que está así llena. Aquí al lado tenemos nosotros, que yo fui esta semana y estoy tratando de trabajar con esta gente, que tienen un grupo de Al-Anon. Aquí al lado vienen muchos católicos. Aquí los miércoles y hoy viernes a las 7:30 de la tarde se juntan mujeres que les están enseñando y le están ayudando a sanar sus heridas y a las familias. Al-Anon es eso. Y hoy ya me llamó alguien para que quiera venir a consejería. Yo fui a repartir tratados aquí al lado. Y ya tenemos puerta abierta otra vez. Quizás necesitemos este lugar. Acuérdense que la iglesia era toda esta manzana antes. Todo pertenecía a la iglesia. Y acá hay muchos cuartos, hay un gimnasio. Es muy posible que podamos tener interacción con este lado. Pero acá, hermana Felicita, acá hay mucho alcance. Hay mucho por hacer. Y si vienes conmigo un día con la pastora, podemos ir ahí al lado, también para que conozcas a la directora de ahora, una chica mexicana, y ver cómo podemos hacer para alcanzar almas